Feliz día, mujer cristiana, feliz día, madres de la iglesia. Qué día tan importante, aunque todos los días es día para mamá. Sin embargo, un día especial tomarnos para agradecerle a Dios por el don de la madre. Y Catarina Fombora, de quien vamos a hablar ahora, fue una gran madre cristiana. Catarina Fombora, ¿quién es? Bueno, es la esposa de Martín Lutero, el reformador. Aprovechando que tenemos el Día de la Madre y también el mes de octubre, el mes de la Reforma, queremos hablar de la Reforma, pero a la luz de la vida y de la historia de Catarina Fombora como esposa y como madre luterana. Calzan perfectamente en la historia de esta mujer las palabras de Proverbios 31 que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Vamos a conocer un poco más de la historia de esta mujer, ¿les parece? Un poco de la infancia y de la juventud de Catarina Fombora. Estamos hablando de una mujer que nació a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. ¿En qué año? Nació el 29 de enero del año 1499, hija de Hans von Bora y de su primera mujer, Catarina. Sí, lleva el nombre de su madre, Catarina von Bora. ¿Por qué de la primera mujer de Hans? Porque, claro, él enviudó y volvió a casarse. Y él dispuso que su hija Catarina, de solo 5 años de edad, imagínense, en 1504, ingresara a un convento de monjas benedictinas en la ciudad alemana de Brena. Después, 5 años más tarde, cuando Catarina tenía 10 años, su padre la envió a otro convento, al monasterio de las monjas cistercienses del Trono de María, en otra ciudad, en Nimschen, donde, claro, su tía era la madre superiora, la abadesa. ¿Cómo era la vida de una monja? ¿Cómo es? Vivían austeramente, sin ningún tipo de lujo, tenían la ley del silencio, oraban en silencio y hacían trabajos manuales en la huerta, en el campo. Y para Catarina, según se cuenta, la ley del silencio era muy difícil de cumplir porque ella era una mujer vivaz, activa, que le gustaba hablar mucho, ¿no? ¿A ustedes mujeres les gusta hablar? Catarina vivió allí como postulante, como novicia, hasta el año 1515. Y a la edad de 16 años tomó los votos, o sea, fue ordenada monja, el 8 de octubre de 1515. Los siguientes años tomó sus votos muy seriamente, llevando una vida de pobreza y de trabajos manuales. Pero paralelamente, ¿qué estaba pasando fuera? ¿Qué estaba pasando en la iglesia, en Alemania? Mientras tanto, el futuro esposo de Catarina, llamado Martín Lutero, estaba llamando a la iglesia a una reforma. A través de los escritos de Lutero, la doctrina de la justificación por la fe sola de San Pablo se abrió camino y algunas monjas llegaron a tener acceso a los libros de Lutero, especialmente a un librito llamado La Libertad Cristiana, en donde una de las frases más famosas del libro dice: a Dios por la fe, al prójimo por medio del amor. Y esto causó una gran impresión en aquellas monjas. Pero lo que más impactó a Catarina de las obras de Lutero fue aprender la enseñanza de San Pablo
de que la gracia de Dios viene solo a través de la fe y no a través de la oración, no a través del ayuno, no a través de sacrificios humanos, no a través de las obras del hombre. El favor de Dios no se puede comprar. El favor de Dios no se logra con nuestros méritos o satisfacciones o dinero. El favor de Dios es gratuito. El amor de Dios no se puede comprar. La gracia de Dios ha sido revelada al hombre por medio de Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. El perdón de Dios es gratuito, es sola gracia. La justificación es por fe, no por obras. Somos objeto del amor de Dios. Dios nos ama, Dios nos perdona por causa de Jesús. Y sus compañeras entonces encontraron un nuevo sentido para sus vidas, un sentido verdaderamente, auténticamente cristiano ahora. Ya no veían más sentido estar escondidas en un monasterio para ganarse el cielo. Era un estilo de vida que ya no tenía sentido. Ahora había una nueva vida que Dios mismo les proponía, pero afuera del monasterio. Y eso inspiró a Catarina von Bora y a otras monjas a escaparse. Pero no era tan fácil, porque aquel que ayudara a una monja a escaparse era condenado con la muerte, con la pena de muerte. Así que como nadie les quería ayudar, escribieron cartas a sus familiares, nadie quiso ayudarles por miedo. ¿Saben qué hicieron? No tuvieron más remedio que escribirle al propio Martín Lutero pidiendo ayuda. ¡Ayúdanos a escapar! Le escribieron una carta en secreto pidiendo ayuda para salir del convento. Y él aceptó ayudarles en un plan de escape. Pero era muy arriesgado. ¿Qué hizo Lutero? Pidió ayuda a su buen amigo Leonardo Cope. Y él, Leonardo, regularmente iba justamente a ese convento con barriles cargados de un pescado llamado arenque. Así que Leonardo organizó la fuga, de tal manera que un día esos barriles abandonaron el convento, pero no estaban vacíos. Estaban cargados de 12 monjas rebeldes, entre ellas Catarina. ¿Saben cuándo fue la fuga? La madrugada del domingo de Pascua del año 1523. Escaparon del convento y llegaron a Wittenberg, donde estaba Lutero. Como podemos ver, lo que las animó, el coraje que tuvieron, el valor que tuvieron fue por la fe en la palabra de Dios. Por la enseñanza de la justificación por la fe, arriesgaron sus vidas por el Evangelio. El Evangelio que dice que Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y aquel que confía en Cristo para su salvación tiene vida eterna. Así que ellas querían vivir ahora para Dios, pero fuera del monasterio, una vida en el mundo, sirviendo al mundo con el amor de Dios. Pero ¿saben qué? Había un problema con estas monjas fugitivas. En sus bolsillos no había dinero. Eran pobres, no tenían dinero. Así que Lutero solicitó ayuda a su amigo Jorge Spalatin, el consejero del príncipe Federico el Sabio, para que las personas pudientes de Wittenberg las alojaran en sus casas, a estas pobres vírgenes. Y Catarina fue ubicada en la casa de un pintor, del artista llamado Lucas Cranach, en la casa de Lucas Cranach y de su esposa Bárbara. Bárbara terminó siendo la gran amiga de Catarina von Bora. Así que Catarina, durante los siguientes 2 años, se dedicó a los trabajos domésticos. Era una empleada, una sirviente de la casa de Lucas Cranach. Y gracias a Lucas Cranach es que tenemos el cuadro, la pintura de Catarina von Bora. ¿Cómo era ella? Tenemos la pintura de cómo era.
Durante el siguiente año, 1524, Lutero terminó de ubicar a cada monja, le consiguió esposo a cada una, pero quedaba una, Catarina. Y Catarina le dijo: no me voy a casar con nadie, excepto con usted, doctor Lutero. Y Lutero tomaba esto como chiste, como broma. Pero a medida que pasaban los meses, en una visita que hizo a sus padres, porque los padres de Lutero todavía vivían, el papá de Martín le dijo: toma en cuenta lo que dice Catarina. Vos que tanto hablás del matrimonio, de la importancia del matrimonio, ¿por qué no das ejemplo y no te casás? Así que este matrimonio, al comienzo, no fue por un amor apasionado, fue más por una obediencia a la palabra de Dios que dice: por tanto el hombre dejará a padre y a madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Saben cuándo se casaron? El 13 de junio de 1525. Después de 2 años de haberse conocido, Lutero y Catarina se casaron. Ella tenía 26, él tenía 42. Para la época, ella ya estaba pasada de época. Las chicas se casaban muy jóvenes, 15, 16 años. Entonces también por eso no se conseguía esposo para ella. Nadie quería casarse con una vieja de 26 años. Y el amor verdadero surgió dentro del matrimonio. Una historia muy interesante. El matrimonio de Lutero y Catarina fue un testimonio que defendía la palabra y el orden de Dios, de un hombre con una mujer para toda la vida. No fue un matrimonio apasionado, pero terminó siendo un matrimonio apasionado al final. La boda tuvo lugar en el edificio que había sido el antiguo monasterio agustino de Wittenberg. Así que el antiguo monasterio pasó a ser ahora una casa de familia. Pero el monasterio era tan grande, tenía 25 habitaciones. Fue el regalo de bodas del príncipe Juan de Sajonia para Martín y Catarina. Estuvieron presentes los padres de Lutero y ofició la boda el pastor local Juan Bugenhagen. Lutero estaba muy feliz por su casamiento. El matrimonio recibió muchos regalos, por ejemplo, tazas de plata, sumas de dinero de sus amigos, y el consejo de la ciudad de Wittenberg, la municipalidad, le regaló un barril de cerveza para la fiesta de bodas. La ciudad entera estaba feliz al contemplar el paso de los novios caminando por las calles, tomados del brazo al sonar de las campanas. El matrimonio de Catarina y Lutero fue feliz hasta el final. Ahora vamos a hablar un poco de ella como mujer, como madre. ¿Cómo era ella? Ella fue una madre inteligente, una madre discreta, una madre piadosa y una madre amable. Además de cuidar de su esposo, de que comiera bien, que durmiera bien, supo llevar una excelente administración de su casa. La casa de Lutero, que era muy grande por hacer el antiguo monasterio, tenía también un lindo jardín y tenía habitaciones para alquilar. Así que terminó siendo, además de casa, pensión de estudiantes de teología que estudiaban en la universidad. Porque los ingresos de Lutero como profesor eran muy pocos en un año, eran apenas 200 florines. No sé explicarles cuánto era, pero no alcanzaba. Así que Catarina ejecutaba las labores domésticas, administraba las finanzas de la casa, administraba la pensión de estudiantes y además una elaboradora de cerveza. Esto le permitió a Lutero concentrarse en la docencia, en cuestiones teológicas y en su familia. Así que ella era una mujer decidida, activa y organizada. Como dice Proverbios 31:27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Una anécdota, miren. Al arranque del matrimonio, se cuenta que Catarina lo primero que hizo fue tirar el colchón de paja podrido de Lutero, porque él no lo había sacudido en años y estaba ya gastado, viejo.
Así que el hogar de Lutero era muy limpio gracias a Catarina, porque ella se encargaba de que esté todo aseado. Además, con el dinero obtenido de la boda, empezó a hacer refacciones acá y allá en la casa. También se dedicó a conseguir semillas y herramientas para el jardín de la casa. A Lutero lo mandó a la huerta para que produzca lechugas, repollos, guisantes, habas, melones y pepinos. Mientras tanto, ella se encargaba de otra huerta en un terreno que ellos tenían afuera de la ciudad. Porque en 1522 le habían regalado a Lutero una huerta también, la municipalidad. Lutero nunca la había usado, pero ella se dedicó a cultivar ese lugar, ese pequeño campito. Así que de ahí sacaba manzanas, peras, uvas, nueces, duraznos. Hasta tenía un estanque de peces, donde con una red sacaba truchas y percas. También cuidaba de las gallinas, de los patos, de los cerdos, de las vacas que ella misma carneaba. Así que en lugar de Lutero no tiraba manteca al techo, pero tampoco lo visitaba la miseria. El Señor había provisto. Incluso Lutero tuvo que reconocer esto. Yo en verdad no tengo sentido práctico, pero soy más rico que todos los teólogos papistas porque me contento con poco y porque tengo una esposa excelente. En mi corazón, yo puedo confiar en ella, porque es mi compañera ideal. Para ir redondeando la historia, no alargar tanto. El matrimonio von Bora y Lutero tuvieron 6 hijos. Isabel y Magdalena, 2 de los hijos, murieron a temprana edad. Isabel murió a los 8 meses de nacida y Magdalena a los 13 años, porque la mortalidad era muy alta en aquella época. Pero 4 hijos llegaron a la edad adulta. El primer hijo, Juan, fue abogado. Martín, otro hijo, fue pastor. Y Pablo fue médico. Y la cuarta hija, que sobrevivió a la infancia, Margarita, nació en 1534. Así que los niños trajeron gran alegría a la enorme casa. Y Lutero siempre le gustaba verlos jugar y cuando volvía de un viaje siempre traía algún regalito para ellos. Además de eso, Catarina crió a 4 niños huérfanos, hijos de parientes, aparte de los 6 suyos. Y a la hora de sentarse en la mesa era todo un lío, porque los estudiantes de teología venían a comer en la casa de ellos. Así que todos los días por lo menos había 25 personas para las cuales preparar el almuerzo y la cena. Y así ella se enteraba de los asuntos teológicos, de lo que estaba pasando en la Reforma. La responsabilidad de Catarina era muy grande, porque el trabajo era mucho. Llegó a tener hasta 10 empleados en ocasiones para ayudarle con todo. Y la cerveza artesanal que Catarina hacía también era bastante famosa. Sin embargo, la intranquilidad económica persistía. La prueba más elocuente de la inseguridad económica que tenían era cuando Lutero decía: no me preocupan las deudas, ya que cuando Catarina paga una, viene otra enseguida. El presupuesto familiar era apretado, como nosotros, contraían deudas, como nosotros, pero se solventaban, pero eran inevitables. Catarina tenía una habilidad especial también en el cuidado de los enfermos. Y su esposo Martín muchas veces era su propio paciente. El reformador Lutero tenía una salud muy débil. Solía padecer de insomnio, tenía zumbidos en los oídos a veces, tuvo cálculos renales varias veces, pero sobre todo Lutero pasó por depresiones agudas, especialmente en las noches. En esas horas de angustia y de ansiedad, horas de lucha espiritual, horas de tentación que Lutero le llamaba en alemán Anfechtung. Ahí estaba Catarina para apoyar, animar y sostener en la fe a este varón de Dios. Catarina cuidaba con tanto esmero de la salud de su familia que su hijo Pablo llegó a decir:
el que llegó a ser médico después. Mi mamá es medio médica, porque era famosa por los remedios caseros que ella hacía. Catarina, al contrario, tenía una salud muy fuerte, era una mujer fuerte, de buena salud. Solo una vez enfermó gravemente, que pasó 8 semanas en cama hasta recuperarse. En el año 1540, cuando estuvo al borde de la muerte, Catarina, porque padeció un aborto espontáneo. Todo esto nos muestra que era una familia de carne y hueso como nosotros, una familia real, pero con una fe verdadera también. Y el valor de esta historia es que el matrimonio y la familia de Catarina y Martín llegó a ser un modelo para los pastores luteranos del futuro. Y no solo eso, sirvió de guía para las familias luteranas de los siglos siguientes hasta hoy. Porque algo que hay que recalcar es lo que ellos hicieron también con la educación de sus hijos. La educación de sus hijos en la fe, en el hogar, era un hecho viviente. Cristo siempre estaba dentro de la familia, como centro de sus vidas. Y como marido, Lutero siempre tuvo palabras de gratitud hacia ella, cuando confesó, por ejemplo, cerca de la palabra de Dios no hay tesoro más precioso que el santo matrimonio. El mayor don de Dios sobre la tierra es una esposa piadosa. Lutero murió el 18 de febrero de 1546 y escribiendo una carta a su hermanastra, Catarina confesó: mi dolor es tan profundo que no hay palabras que puedan expresar mi angustia. No puedo comer, ni beber, ni siquiera dormir. Ella quedó viuda con 4 hijos, uno de 19, otro de 14, otro de 12 y otro de 11 años. Para colmo de males estalló la guerra y en 1547 tuvo que huir de Wittenberg. Llegó a estar al borde de la miseria. Tuvo que vender hasta sus joyas para dar de comer a sus hijos. Sí, la esposa de Lutero. Hasta que el rey de Dinamarca, amigo de la familia, se compadeció y le envió una ayuda desde el extranjero. Con la guerra de Esmalcalda, como se llamó, toda la propiedad de Catarina fue casi destruida. Y en 1552, avanzando un poco más para el final, el último año de vida, tuvo que huir a otra ciudad, a la ciudad de Torgau. ¡Qué mala suerte! Llegando a la ciudad, el carro en el que viajaba tuvo un accidente. Los caballos por algún motivo se asustaron, se salieron del camino, ella tuvo que saltar de la carreta y cayó en un pozo de agua helada. Se lastimó mucho a tal punto que quedó paralítica. Durante 3 meses su hija Margarita y sus amigos la cuidaron, hasta que el 20 de diciembre de 1552 falleció, a la edad de 53 años. Pero cuando se dio cuenta de que su fin se aproximaba, miren qué testimonio de fe. No tenemos palabras de ellas, pero tenemos muchas acciones de verdadera fe. Pidió la Santa Cena. Pidió la Santa Cena. Y vino el pastor y se quedó con ella hasta que falleció. Fue sepultada en la iglesia de Torgau con mucha honra, siendo el predicador el amigo de la familia Felipe Melanchthon. Tal vez esta historia de esta gran mujer de la Reforma nos era desconocida, pero qué lindo poder conocer la historia de la Reforma desde el punto de vista de esta madre. Su importancia ahora cobra valor como ejemplo de fe, de mujer, de madre cristiana y luterana. Porque estoy seguro que Lutero, sin ella, no hubiera podido ser Lutero. Es también un reconocimiento hoy, un elogio y una acción de gracias a Dios por las mujeres y por las madres cristianas luteranas que están presentes hoy sirviendo a Cristo en su iglesia y que ellas hacen realmente la diferencia en nuestra iglesia.
Así que gracias a Dios por ustedes. Como está escrito, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén.